todos, a todas y a todes. Una vez escuché que junio es un mes de luchas y no de victorias, que se suele ser más bien octubre. Pero sí, un resultado, una meta cumplida, un triunfo de junio se puede considerar la reciente publicación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Mis felicitaciones a los trabajadores de diferentes sectores, para los CAS, las terceras, los asistentes, los secretarios, los directores de línea, a los amigos, a los ex amigos y a algunos directores generales que vieron el desafío y empujaron el proyecto de contar con el diseño de un instrumento de gestión. Mis cariños a ellos. La Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana del 2030 ya tendrá evidentemente un capítulo aparte para conversar sobre ello. Ahora lo que toca. Entre las luchas de junio, globalmente conocida es la movilización de la comunidad LGTBIQ+, y este año fue multitudinaria en el país. Pero hace 10 años también se inició una campaña ciudadana y global denominada Apoya No Castigues, que coincide con el día de hoy, domingo 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas de Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas, conocido mundialmente como Dile No a las Drogas. Muy paradójico. La campaña Apoya o Acompaña No Castigues hace un llamamiento a todos los países, gobiernos, y en el Perú pensemos hasta en los subniveles de gobierno, para que abandonen la costosa guerra contra las drogas que ha fallado en su objetivo de reducir el consumo y los problemas relacionados con el mismo y ha provocado más bien epidemias como la de VIH, la de tuberculosis o hepatitis, así como numerosos casos de violaciones de derechos humanos. La denominada guerra contra las drogas y su lógica armamentista punitiva no ha logrado reducir el problema de delitos y violencia vinculados. Siempre la guerra en esta historia ha acompañado a las sustancias fiscalizadas. Les cuento un poco. Es el Tratado de Versalles de 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, la que incorpora y hace extensivo el Convenio Internacional del Opio de 1912 y que proviene de la larga ocupación británica a partir de las guerras del opio, que incorpora y hace extensiva la regulación restrictiva de la cocaína, la heroína y sus derivados. Con lo cual la Sociedad de las Naciones primero y las Naciones Unidas después son los jefes reguladores. Cuando Gran Bretaña sacaba opio de la India y lo usaba como moneda de cambio en China, terminó en una guerra, bueno, dos guerras, ¿no? Las guerras del opio y la apropiación de Hong Kong durante muchos años, junto con el boom de empresas como Hong Kong Shanghai Bank Corporation, conocidas tal vez con sus siglas HSBC, y otras entidades formales que fueron beneficiadas. Cuando China decide sembrar amapola para resolver el problema de la demanda interna, pues ahí, boom, el opio es terrible para todos, se inicia la Comisión del Opio en 1909 y termina en la Convención de 1912 y se hace extensiva en el Tratado de Versalles. Pero no es la única verdad. Derivados de la cocaína, el cannabis y una serie de nuevas sustancias aparecen con más rapidez que el propio conocimiento, y frente a ellas la respuesta global ha sido llevarnos de las narices a una guerra contra las drogas que, si en algún momento lo fue, pues la perdimos, o al menos nos queda reorientar las estrategias, y eso pasa por discutir lo que estamos haciendo. En la actualidad existen miles de personas víctimas de lo que se denomina el problema global de las drogas. Gente que vive asustada en sus casas, plazas o parques tomados por soldados que hacen cuidado y de paso abusan o generan protección y sustituyen el rol del Estado. Otros afectados por el consumo que se liga a la violencia. Mira el Goldstein, ya lo he repetido demasiado. Gente movilizada de sus tierras que sufren extorsión, muerte, secuestro, lesiones, estigmatización, problemas de salud mental, corrupción, industria del armamentismo, trayectoria de vidas cortadas, mujeres y hombres llenando las cárceles por delitos no violentos, campesinas y campesinos presos por plantar, hijos huérfanos y una serie de hechos que no los genera ni el cannabis, ni la hoja de coca, ni la coca, ni la amapola, ni tampoco sus elaboraciones químicas y bioquímicas, sino que se trata de una realidad creada en sus orígenes bajo una lógica de guerra, y esta lamentablemente se encuentra en las políticas de droga y sus sistemas normativos. Pero estas políticas globales no han tenido un desarrollo simétrico. Son realidades desiguales. En el hemisferio norte, principalmente consumidor, se cuenta con políticas experimentales, enfoque de derechos humanos y la mayor ganancia del dinero del mercado de la droga. Y en el hemisferio sur se queda la violencia, las muertes y los más altos costos de sufrimiento. Los Estados Unidos de Norteamérica, antiguo líder de la lucha contra las drogas, porque hace algunos años lo es Rusia, cuenta con 18 de 50 estados, más la capital de Washington, que han legalizado el uso recreativo de la marihuana, mientras que 37 de estos 50 tienen normas sobre el cannabis medicinal. Portugal cuenta con un proceso de implementación que ya cumple 20 años como referente de regulación en Europa. Y no hablemos de Suiza o el uso de las sustancias alternativas, o incluso experiencias como Techo Primero en Cracolândia, en Sao Paulo. En realidad, experiencias bastante diversas que lleven existiendo, pero desconocidas para el oscurantismo en el que vive el Perú. En México, unos 3 profesionales demandaron al Estado mexicano para suministrarse de la cantidad permitida, y a la Corte no le quedó otra que resolver en favor de estas personas que ninguno de ellos consume, pero dio causa a que cientos de acciones de amparo colapsaran al Poder Judicial.
que generó Colombia hace unos años apenas un proyecto de ley para regular el cultivo y comercialización de hoja de coca y cocaína. Notas el nivel de avance en este debate. En el Perú, después de la crisis general de la guerra con Chile, en 1878, miren a lo que regreso, apareció un método peruano de elaboración de pasta básica que fue conocido en el Congreso peruano y planteado como una comisión para sacarnos de la crisis económica de ese entonces. Me resisto a creer que la generación de aquellos tiempos es capaz de conversar estos temas y la nuestra no. Voy cerrando. Deberíamos tener pronto un reglamento inclusivo para cultivadores y cultivadoras, gobiernos locales coordinando con el MINSA y el MININTER, salas de consumo seguro, estrategia de reducción de daño y de riesgo, regulación de mercados acotados. Desde el Ejecutivo deberíamos contar con diversas estrategias experimentales, información basada en evidencia, estrategias diferenciadas por sustancias que deberían ser algunos de los desafíos que podrían ser parte de la discusión de estos días o bueno, tal vez de los días siguientes en las agendas electorales de los subniveles de gobierno. En el marco de las acciones para no dejar a nadie atrás, hemos hecho alguna sensibilización en calle y el día de hoy tendremos como entrevistado a Jorge Paucar sobre el proceso de regulación de cannabis en el Perú. Pero también contaremos con Daniel Pontón de El Ecuador, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien nos contará del proceso social existente en Ecuador, un país que vive cercado también por el problema del narcotráfico. Mi nombre es Enrique Castro Vargas y esto es Dilo Sin Llorar, capítulo 14. Hola, ¿se acuerdan de mí? Vuelve el taller de asuntos públicos, sin llorar y con manzanilla. Nos vemos. Dicen que la marihuana y o el cannabis es la puerta de entrada a los consumos problemáticos, algo bastante descartado para quienes revisan los estudios del efecto social y aprensivo que tiene el consumo de alcohol sobre la persona y su utilidad para la propia cohesión social. Eso de la puerta de entrada para el consumo problemático no es tan contundente para el cannabis, que en sí parece ser la puerta de entrada a los modelos de regulación. Nos acompaña Jorge Paucar Albino, él es periodista de La Mula y Sativa Info y paciente usuario de cannabis. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Cuéntanos un poco cómo se viene desarrollando en el caso peruano el proceso de regulación, en este caso la marihuana. El caso peruano es muy particular porque empieza esto en el 2016 con los casos de incautaciones, de intervenciones policiales a asociaciones de pacientes y familiares y cultivadores. El recordado caso Buscando Esperanza en el 2017, pero ya se venía preparando en el 2016 un proyecto de ley que es el de, que fue congresista y también ministro hace poco, Hernando Ceballos, que en ese tiempo ya hablaba de los clubes canábicos, ¿no? Que es esta forma de abastecerse de medicina, no acudiendo a a comprar, sino formando parte de una asociación, de un cultivo colectivo, y de esa manera pues ya todas las vías de acceso son más directas, ¿no? Tienes al médico como parte de la asociación, tienes al cultivador como parte de la asociación, al paciente, al familiar. Se esperaba que eso se regularice mediante una ley en el 2017, pero lamentablemente la ley 30681 excluyó a las asociaciones de pacientes, a los clubes canábicos, y le dio la exclusividad de la licencia de cultivo a la industria farmacéutica, ¿no? Lamentablemente, casi 5 años después, porque ahora en noviembre se cumplen 5 años de esa ley, los resultados son, digamos, en números, 70% no le compran las farmacias, ¿no? Eso, digamos, basado en cifras oficiales del MINSA. La propia industria farmacéutica señala que esa cifra sería de 90. O sea, estamos hablando en términos de resultados de una ley que ha lamentablemente fracasado, ¿no? Y por Sobre eso usuarios justamente en el registrados, 2000, ¿no? Este es un exacto, de dato los de no usuarios registrados ya registrados. del REMPUC, Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis. O sea, es oficial, ¿no? Y ahora, claro, el 90% de lo que la industria farmacéutica estima, ¿no? Porque sabemos que en Perú hay informalidad y muchos pacientes no se registran. Y a raíz de la pandemia, en la pandemia esto, digamos, el acceso siempre era limitado, ¿no? Todo es importado, todo por farmacia, todo con receta. Y en pandemia, digamos que la salud de todos en general se vio afectada por
problemas de ansiedad, insomnio, pacientes con cáncer no atendidos, etcétera. Y ahí el consumo de cannabis, digamos, la demanda por este tipo de medicina natural se incrementó y provocó que se presente un proyecto de ley de Daniel Olivares y Alberto de Belaunde que incluía ya a la producción artesanal, ¿no? Con cultivo asociativo. El proyecto inicial tenía, eso fue en el 2020, el proyecto inicial tenía límite de plantas, límite de 6 plantas, y buscaba también controlar el autocultivo. Eso se mejoró gracias a la intervención de las mamás de Buscando Esperanza y Mi Esperanza Brota de la Tierra, que convencieron a los congresistas de que no tenía sentido ponerle un número límite porque la medicina es personalizada y las necesidades varían cada mes bastante. Entonces, al final se terminó promulgando ese texto mejorado, más simplificado, digamos, ¿no? En el 2021. Y estamos junio 2022, se va a cumplir un año ya en un mes y no hay reglamento, ¿no? Y ese es el principal problema ahora. Y te decía al principio que es un caso particular porque tenemos leyes desde el 2017, pero el acceso está muy, muy limitado. Y ahorita las asociaciones sufren un problema, que la ley 31312, si bien se mejoró, no se pudo quitar un artículo que decía que solo se excluye de la denuncia penal a los que tienen licencia. Y como no hay reglamento ahorita, nadie tiene licencia. Por lo tanto, ahorita en junio de 2022 tenemos a todas las asociaciones de cultivo que abastecen a pacientes expuestas a la criminalización. Tenemos un escenario de doble exposición punitiva. Sí, o sea, según el abogado José Ugas, el abogado penalista José Ugas, él ha dicho que la ley 31312 está creando un nuevo delito, que es el delito de cultivo asociativo sin licencia. Cuando los abogados concuerdan en general en que si tú tienes tu asociación, puedes hacer la actividad que quieras, siempre y cuando no haya tráfico, no haya venta al público, digamos, ¿no? Pero la ley no tomó en cuenta este aspecto penal, digamos, incluso de derecho civil, ¿no? De derecho a libre asociación, y lo ha puesto así. Actualmente te conozco un caso concreto de un cultivador que tiene su asociación, tiene RUC, tiene médico, pacientes con receta, la fiscalía está pidiendo, se ha archivado el delito de tráfico, pero se mantiene el delito de siembra compulsiva. Entonces, ¿Qué significa el problema de que quede registrado como haber sido denunciado por un tipo penal? ahí ese es justamente el problema. El proyecto de reglamento discrimina, digamos, porque prohíbe que las personas con antecedentes, incluso policiales, están impedidos de participar en una asociación de cultivo. Entonces, digamos que por ese lado el reglamento no toma en cuenta el principio de realidad, que es que todos estos cultivadores que vienen trabajando en los últimos años han seguido expuestos a denuncias e intervenciones policiales porque no pueden, no son un laboratorio farmacéutico, ¿no? Lamentablemente. Así es. Entonces, Entonces, la, la mayoría de la comunidad canábica en general, incluyendo usuarios, tiene algún tipo de antecedente policial incluso, porque hay casos de usuarios que por fumar en su propio departamento la policía se mete y los interviene acusados de tráfico, ¿no? efectivamente, entonces, aparentemente, lo que viene a ser una puerta de entrada de regulación de mercado, que es lo que como así empezamos, lo está haciendo con un diseño que lo permite, pero también incrementa la punitividad y además es excluyente con un grupo de personas, la mayoría de personas que están dentro del movimiento canábico o que por el consumo se han expuesto al sistema criminal. Dime una cosa, acá el MINSA, ¿qué papel está jugando? Porque claro, yo estoy hablando de un sistema punitivo en donde pareciese que es policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema Penitenciario. Pero el MINSA tiene un rol importante en este proceso. Cuéntanos un poco de qué se trata. Específicamente la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGEMIT, está a cargo de la redacción del proyecto de reglamento, ¿no? Ya hemos tenido reuniones con asociaciones de pacientes en septiembre y noviembre
y se ha mejorado el texto, la verdad. Se ha mejorado el texto porque una cosa básica que era las semillas, ¿no? Las asociaciones no podían usar sus propias semillas. El reglamento estaba interpretando que iban a crearse asociaciones de cero y importar las semillas de otro país. Bueno, ahora se ha incluido la opción de tener la propia fuente semillera y también el control de calidad, que es un aspecto importante porque para siendo pacientes, ¿no? O cualquier tipo de usuario, en realidad no tienes que estar enfermo, tienes derecho pues a un producto de calidad y seguro, ¿no? Y el papel que está desempeñando ahorita es el de redactar el documento y al parecer ahí hay una traba que engloba básicamente las restricciones, que es que se considera cannabis como estupefaciente, ¿no? Entonces, al considerar a cannabis como estupefaciente, le meten todas las restricciones habidas y por haber, pues, ¿no? Entonces, al parecer, no queda otra, pues, que en palabras simples, despenalizar todas las actividades con cannabis, ¿no? Y que si hay alguna falta, sea multa, ¿no? Una multa por ser un incumplimiento de un requisito Administrativo. administrativo. Claro. Exacto. ¿Cómo entrarle a Digemit? ¿Cómo persuadirlos para que ayuden con el sistema de paz, ¿no? Porque está... Sí, hay el reglamento mantiene digamos que el reglamento tiene amenazas de denuncia penal. Por ejemplo, artículo 40 y 44, hablan sobre incineración del material sobrante del cultivo. O sea, ahí hay un sobrante de la producción, tienes que quemarlo. Y si no lo quemas, te cancelan la licencia, con lo cual, si te cancelan la licencia, quedas automáticamente como si estuvieras cometiendo delito y te denuncian penalmente. Entonces, si antes hablábamos de que hay exclusión a personas, aquí hay amenazas, ¿no? Oye, tú no te puedes equivocar, no te puede sobrar nada, y si te sobra lo tienes que quemar todo, Y te ¿no? dan el Y si no sistema lo para haces, quemarlo, protocolos de dime, no, quema. no, o sea, dice incineración, o sea, tienes que quemar tus plantas, como contaminar el medio ambiente incluso, ¿no? O sea, es totalmente un sinsentido. Y, y no toma en cuenta que el cultivo, pues, que hacen algunas de estas asociaciones es ecológico, orgánico, hacen compostaje, por ejemplo. Yo conozco asociaciones que hacen compostaje, preparan sus propios fertilizantes para no depender del fertilizante químico, que podría ser dañino incluso para los pacientes. Es- Entonces, digamos que en síntesis es un es- reglamento mm. fuera de la realidad, pues, ¿no? Ahora, hay un tema adicional. Las regulaciones dependen mucho también de la institucionalidad de los países en donde se aplican. A niveles más altos de corrupción, las regulaciones tienden a ser capturadas por los corruptos y los corruptores. ¿Cómo ves tú esto de aspirar a tener un mercado regulado no corrupto en nuestro país? Difícil, ¿no? Porque lamentablemente acá en Perú todas las instituciones están corrompidas. Eh, yo no tengo pruebas hasta el momento de que haya habido corrupción en el sector cannabis, pero, pero sí indica mucho de todas las trabas burocráticas que hay actualmente. Yo ni siquiera te puedo decir, oye, los laboratorios farmacéuticos se han beneficiado. No, pues solo hay uno que tiene licencia de cultivo. Solo hay uno. Y se demoró 3 años, Eso no se llama hasta 3 años monopolio. bueno, claro, exacto. Es un monopolio y nadie más ha querido invertir porque esta empresa se ha demorado casi 3 años desde que inició el trámite hasta tener la licencia de cultivo. Cosechó en enero y no hay producción. Y no hay producción porque saben que el mercado está manejado por la informalidad y no pueden competir. Entonces estamos entrampados. Ni siquiera los laboratorios podemos decir que han sido beneficiados porque no están vendiendo su propia producción. Entonces aquí los únicos que parecen estar ganando son pues las organizaciones criminales o los policías que cobran cupos por corrupción, ¿no? Que es conocido eso, ¿no? Porque uno no se explica. En cambio, usuarios con receta incluso y cultivadores que atienden pacientes con receta son criminalizados, ¿no? O sea, creo que el foco está totalmente desviado. Está totalmente desviado, totalmente desviado. Y lo hace, yo creo que no es por ignorancia, ¿no? Sino que hay una intencionalidad. Dime,
¿Cuál crees tú que se vienen desafíos posteriores en los procesos de regulación? Colombia ya está presentando o ha presentado proyectos de ley sobre la regulación del comercio de la hoja de coca y de la cocaína. O en México, que están planteando lugares de consumo seguro. Bueno, en Colombia y en México hay consumidores heroicos, ¿no? De heroínas, que en algunos barrios de nuestro país también ya se están llevando a cabo. ¿Crees que llegaremos en algún momento a, por lo menos a debates de esa naturaleza y cuánto tiempo nos faltará para algo así? Bueno, para recordar que el actual presidente, ¿no? Llegó al poder con un discurso cocalero, ¿no? Dijo, cuando anunció la llamada segunda reforma agraria, dijo que iba a impulsar la industrialización de la hoja de coca y todo lo demás, pero hasta ahora no vemos ningún resultado, ¿no? Eh, por ahí algunos intentos, ¿no? Pero tímidos, ¿no? Y también se entiende porque lamentablemente esto depende del gobierno, ¿no? Ejecutivo y legislativo. El legislativo pues es muy conservador, ¿no? Felizmente, digo yo, el tema canábico del proyecto de reglamento no ha llegado al Congreso, A este momento. porque si llegara al Congreso se entramparía todo, incluso se escandalizarían, seguro. Yo no me imagino qué diría el proyecto de reglamento tal como está, debería hacerse oficial e implementarse, pero advirtiendo todas estas cosas que te vengo diciendo, ¿no? Como sociedad Que se civil, quiten las amenazas de denuncia penal y... eso, como sociedad Dime. civil, buscando esperanza, brota de la tierra y otras más. Formalmente, a través del Consejo Nacional de Salud, gracias a la intervención del concejal, el químico farmacéutico Javier Llamosa, las asociaciones enviaron una carta al ministro de Salud, ¿no? Para pedir una reunión. Eso ha sido hace más de un mes. Lamentablemente no se tiene respuesta. ¿Por qué te digo esto? Porque en la gestión de Ceballos sí hubo diálogo, ¿no? Hubo diálogo y los pacientes intervinieron junto con cultivadores hasta en 2 oportunidades. La pelota está en el Ministerio de Salud, en la especialidad o el específico de Digemit, pero es Ministerio de Salud el rector, el sector rector en el tema. Son ellos los responsables y se están corriendo un poco del tema, ¿o no? Están mirando de costado. Mira, por lo que yo he podido participar, tienes razón, al final depende del MINSA. O sea, si no fuera porque Ceballos le pidió específicamente a Digemit, regula esto, reúnete con pacientes, Digemit nunca se hubiera reunido con pacientes. O sea, era la primera vez que las mamás de Buscando Esperanza y un cultivador estaban hablando cara a cara con los funcionarios públicos del MINSA y explicándole cosas que en ese momento Digemit se enteraba, ¿no? De cómo se cultiva cannabis, de la complejidad de la dosis, de las diferentes vías de administración que hay, ¿no? Entonces, era un poco sorprendente, lo digo yo como periodista que vengo cubriendo el tema hace años, que los funcionarios públicos se enteren en el 2021 de cosas que ya se deben saber del 2017, ¿no? Con la ley. Entonces, el desinterés es grande, la desinformación también es grande. Una cosa que me di cuenta es que ellos pensaban que el cannabis es como el opio, ¿no? Que tiene como si tuviera el mismo nivel de poder adictivo. Cuando, como hablabas al principio, la evidencia científica nos dice que el cannabis es como la cafeína en términos de dependencia. Es alrededor del 9%, 8%. Y no hay dosis mortal con cannabis. Lo peor que te puede pasar por consumir mucha cannabis es que te quedes dormido o sí, básicamente eso, o que te dé una crisis de paranoia, pero se te puede pasar a los minutos, digamos, ¿no? Y lo que es más curioso, que se te puede pasar consumiendo el propio cannabis, que es la otra sustancia ansiolítica, que es el cannabidiol, ¿no? Que es lo que te calma, Así es. lo que te relaja, exacto. Incluso para tratamientos desadictivos. Positivo en la regulación peruana. Tomando ejemplo como España, que está pasando ahorita. En España, pero de una lista de enfermedades. En Perú, el médico es libre de recetar el cannabis, THC, CBD y otros para lo que crea conveniente según criterio médico.
O sea, eso quiere decir que actualmente un médico puede tratar a una persona adicta a la cocaína, al alcohol, a los opioides, a diversas sustancias con cannabis. Lo puede hacer, pero claro, todo dentro de un sistema médico, ¿no? Y sí sería posible, alguna asociación debería animarse a, y creo que las que conozco lo están haciendo, ¿no? Que es incluir dentro de su método de trabajo de actividades, el enfoque de reducción de daños, ¿no? Porque tú reduces el consumo prolífico con una adecuada guía médica, por ejemplo. Si tú a un usuario crónico, digamos, de cannabis recreativo, le das información de que, oye, estás cayendo en el monoconsumo, digamos, ¿no? Puro Ujú. THC todo el tiempo. Pero le dices, oye, mejor consume un poco de CBD para que no estés tan psicoactivo todo el día, ¿no? Y, y puede llegar a un consumo más responsable, digamos, bajar las dosis, darte tus días de descanso, tus 3 días a la semana de descanso, o incluso un mes entero, depende ya de lo que pueda, lo que crea conveniente, pero todas esas son cosas posibles, ¿ah? No, felizmente no está prohibido, no hay una lista de enfermedades solo para esto, no, no. Cannabis ahorita se trata para todo, según cifras de Digemic, para ansiedad e insomnio, por ejemplo. ¿Qué crees que se debe hacer? Lo que yo he visto con la carta que mandamos es que se están peloteando la carta, ¿no? O sea, felizmente tenemos un sistema de transparencia. Yo veo cómo la carta va yendo de una oficina a otra y ha caído, lamentablemente cayó en manos de dos conocidos psiquiatras, funcionarios públicos, que se oponen al cannabis desde el 2017 y lo han dicho en el Congreso. Han dicho cosas bien fuertes y falsas, Mm. como que el THC tiene dosis mortal y que solo el CBD es medicinal, ¿no? No sabemos qué han tenido, yo solo sé el seguimiento del documento, y lamentablemente este enfoque psiquiátrico que Es se le está lamentable, dando ¿eh? al cannabis, este, ha vuelto. Digo ha vuelto porque hubo un pequeño lapso de tiempo en el cual ellos no intervinieron, que fue en la gestión Ceballos, pero ahora que veo la carta rotar por ellos, sí digamos que hay un poco de temor de que vuelvan a meter más trabas, de que se retroceda, ¿no? Lo cual sería un escándalo, ¿no? Porque se ha avanzado algo. Y si hay alguna cosa que hacer, claro, mira, hasta quincenas de agosto, la sociedad civil en general, puede enviar sus observaciones para mejorar el proyecto de reglamento. Un proyecto de reglamento que, digamos que en términos prácticos, es su tercera versión. Una primera versión en septiembre, se dialogó con asociaciones, se publicó una versión mejor en parte en octubre, en noviembre se hicieron más observaciones y se publicó recién esta en mayo pasado. Entonces es un proceso larguísimo para regular una ley sobre una actividad que en el Perú al menos tiene desde el 2016 en adelante, ¿no? Es bien largo el proceso. Y ahora algo que agregar, que se ha dejado de lado a las asociaciones, ¿no? Hace poco, me pasaron un evento que está organizando el INS, que me parece bueno, con expertos internacionales, que también me parece bacán porque todos son pro cannabis, pero lamentablemente no se está incluyendo a los protagonistas, que son los cultivadores y los pacientes, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hablar de regulación del cultivo asociativo sin los cultivadores y sin los pacientes que forman parte de esa actividad y que sufren la criminalización todo el tiempo? Entonces creo que ahí falta, espero que solo sea por este evento, pero espero que en algún momento, hasta antes de quincena de agosto, que se acabe el plazo para enviar observaciones, el MINSA invite o vuelva a invitar a las mamás de Buscando Esperanza, Mi Esperanza Brote la Tierra y otras organizaciones, incluye a los cultivadores también, porque hay algo que no se toma en cuenta, que es que sin cultivadores no hay medicina, pues, ¿no? O sea, Cultivadores de medicina. quién va a preparar tu medicina? Por ahí oí algunas opiniones que decían, no, pero es que los cultivadores no pueden tener sus asociaciones, tienen que ser los mismos pacientes. Y por un lado, ya está bien, los pacientes forman parte de la administración, tienen derecho a voto en la asociación y todo, ¿no? Porque es una asociación, pero no creo que
todos los pacientes, y te hablo pacientes con cáncer, pacientes con dolor crónico, tengan pues la capacidad de ponerse a cultivar para un colectivo, ¿no? Para O, ellos o de mismos, ¿no? tener, o de tener tiempo para administrar una producción artesanal. El paciente quiere su medicina y que sea de lo más segura y confiable posible, ¿no? Jorge, muchas gracias por tu participación, tus palabras finales en esta grata conversa. Sí, como para recordar que se pide básicamente desde las asociaciones que el MINSA vuelva a incluir en un proceso participativo y de diálogo horizontal, digamos, porque aquí no es que alguien sabe más que otro, o sea, ellos como funcionarios públicos nos responderán y nos dirán, ¿sabes qué? No podemos hacer esto porque hay tal ley que lo prohíbe y tal ley que lo impide, como ya lo han hecho. Entonces se trata de un diálogo democrático, ¿no? Y que se quite el enfoque criminalizador y una política con enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque hace falta bastante esto en el sector cannabis, en el sector de uso de sustancias psicoactivas en general. Siempre se ve todo como potencialmente criminal cuando acá se supone que debería haber presunción de inocencia, ¿no? Lamentablemente está pasando eso y espero, la crisis política también afecta, es la verdad. Espero que en quincena de agosto pues tengamos un mejor reglamento. Esperemos eso. Igual seguiremos en la lucha con el movimiento canábico. Un abrazo, Jorge Baucar. Estamos conversando pronto. Gracias, Enrique. Saludos. Ecuador vive momentos difíciles con una serie de movilizaciones con consecuencias fatales. La protesta tiene temas que tiene que ver con la limitación de la subida de precios de combustibles, el alivio económico para algunas miles de familias, precios justos en productos de campo, empleo y derechos laborales, moratoria en la frontera extractiva, minera y petrolera, respeto a derechos colectivos, la freno de la especulación de productos de mercado de primera necesidad, política de control de precios, temas de salud, educación de jóvenes, y el último tema que nos llega a conocernos con Daniel, es seguridad, violencia y delitos. Son temas muy característicos, muy comunes también en Perú, son parecidas a la de... Había una mesa y se quebró. Nos acompaña Daniel Pontón, él es sociólogo, maestro en políticas públicas, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Daniel, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Ecuador? Hola, Quique, un gusto a los tiempos. Un gran abrazo desde Ecuador. Estás en Perú, ¿no? Sí, Perú. Bueno, efectivo pésame, pero siento mucho. Muy bien, muy bien. No, realmente perdón que me desvíe, pero lo siento mucho. Yo sí, pero las cosas se ganan en cancha. En cancha. Sí, gracias. Así Eso sí, literalmente. Y gracias por el apoyo a esta nefasta pretensión de un pueblo que no... Querido, mi pueblo querido. Pueblo querido del barrio, pero... Sí, del barrio, pero... igual, nunca se sabe. Nunca se sabe. Así es. Y bueno, Perú, por celebrar antes de tiempo y no ganar en cancha, también quedó fuera. Sí, sí. Bueno, ahorita Ecuador representa el Pacífico, entonces esperemos representar a toda una región, ¿no? Así es, así es. Mira, sí, el tema es complejo en Ecuador, extremadamente complejo. Me parece que estamos viviendo un continuo de una crisis que se desató en el 2019 y que en Ecuador tuvo una solución parcial, ¿sí? Pero como toda crisis, una lógica muy freudiana, que no se resuelve completamente, se castra. Esta castración deriva en otra crisis que la estamos viviendo el día de hoy. ¿Por qué ahora? Bueno, son tiempos políticos, pero también hay situaciones como la pandemia. El año pasado elegimos un nuevo presidente que ganó también con margen estrecho frente al candidato adversario, correísta en este caso, y que obviamente después de un año de espera, bueno, empieza a generar muchas dudas y mucha malestar en la población por su aplicación de una serie de políticas que todos son muy populares, y especialmente por múltiples incapacidades en la capacidad de resolver ciertos temas que son muy importantes para la vida de los latinoamericanos. Ejemplo, el tema del empleo, ejemplo, el tema de lo sanitario, y obviamente el tema de la seguridad, que en este caso en Ecuador, los últimos años, yo diría los últimos 4 años, ha sido extremadamente golpeado
por los embates de la delincuencia. Pero veníamos hablando también de cómo la policía venía funcionando y venía trabajando en términos de productividad y mostraba algunos resultados. A ver, Ecuador, en los primeros años del correísmo, porque hay que remontarse ahí, ¿no? 2007, tuvo problemas en la gestión de la seguridad. Ecuador vive en un barrio complicado en el nivel geográfico. Colindamos con el mayor productor de la cocaína, sobre todo el repliegue de los cultivos de coca en Colombia están en la parte sur, sobre todo en los departamentos de Tumaco, por ejemplo. El departamento de Nariño, especialmente el municipio de Tumaco, en el año 2017 concentraba el 16% de los cultivos de toda Colombia. O sea, literalmente nosotros colindamos con la República de la Cocaína, ¿no? Ecuador, una lógica de especialidad, es un sitio de salida, pero obviamente eso ha crecido de manera importante. O sea, Ecuador es muy normal incautar unas 10 toneladas de drogas el día X, ¿no? O sea, estamos hablando de mucha cantidad de drogas. Entonces, eso le ha dado una relevancia importante al Ecuador, pero nosotros en los primeros años del correísmo llegamos a tener una tasa cercana a los 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual está en un promedio alto, pero digamos el promedio regional, pero que obviamente generó algunas molestias y algunos conflictos que de alguna otra forma dieron como resultado el escenario del 30S. No sé si tú supiste en ese escenario, esa revuelta policial por algunos conflictos políticos con el presidente, pero que a partir de eso como que se ajustaban las tuercas, se generó una reforma, modernización policial muy agresiva, con una reforma judicial también muy agresiva, que generó un modelo de modernización del aparataje de seguridad basado en la aplicación de políticas punitivas, ¿no? Esas políticas punitivas derivaron en que, por ejemplo, se triplique o cuadriplique la tasa de encarcelados en el Ecuador. Y obviamente también este proyecto de modernización un poco se trató de trasladar al tema de las cárceles. Se crearon 4 nuevos centros penitenciarios, 3, mejor dicho, y uno se lo repotenció, que albergan cerca del 60% de la población penitenciaria del país. Grandes cárceles muy a la lógica anglosajona, ¿sí? Grandes cárceles, bajo esa lógica de la economía, ¿no? Tener grandes cárceles para adelantar costos con esa lógica de economía de escala, ¿no? Y con ciertas pretensiones de la modernización del sistema en general de la gestión penitenciaria, pero que con el primer advenimiento de la crisis en el año 2015 hay una retirada muy sustancial del Estado de los proyectos de inversión en las cárceles. Y prácticamente se empieza a perder mucho capacidad proactiva del Estado de generar un modelo distinto de la gestión de las cárceles, y empezaron a prevalecer las ciertas lógicas del sistema penitenciario clásico latinoamericano, que es corrupción, Claro, nacionalismo. claro, pero antes de pasar a ese tema, que creo yo que es una segunda etapa, hay una primera que creo que es importante. Ecuador logra reducir su tasa de homicidio. Efectivamente. Y por otro lado, hay un trabajo y una medición de productividad con la matriz del sistema de justicia punitiva, como tú bien dices, que lo que hace es elevar la población penitenciaria. Entonces, pasan estas dos cosas. Cuéntanos un poco de eso. O sea, ya has hablado un poco de lo penitenciario, pero reduce el homicidio también. O sea, hay una reducción importantísima. Bueno, realmente es muy complicado establecer cuáles fueron las causas derivadas. Yo creo que es producto de un ciclo virtuoso de política pública. Como generalmente pasa en los lugares que se reduce el homicidio sistemáticamente, que hizo que la tasa se reduzca prácticamente de 19 al año 2018, 19, que fue el último año, 18, a cerca de 5,7 homicidios. Cada 100.000 habitantes. Exactamente, una reducción de casi 75%, lo cual es aplaudida por la comunidad internacional. Se puso como un modelo exitoso, sacaba pecho la policía, el gobierno, etcétera, etcétera. Y efectivamente, uno establecía mediciones y la cifra daba para una reducción. Tal vez no puedo decir que no hubo manipulación de cifras, porque también algo se debe mejorar en el tema de la producción de la cifra estadística ahí, pero efectivamente uno podría decir, bueno, venido a la baja, se redujo el homicidio. Y ciertos indicadores en general de seguridad se mejoraron, ¿no? Por ejemplo, delitos más de alto nivel de impacto se pudo contraer, pero muy ligado al tema del control punitivo. Yo creo que eso fue el pivot, en el caso de este círculo virtuoso, porque yo sí sostengo y lo vengo afirmando que en materia de reducción de muertes violentas, crímenes, el tema punitivo es fundamental, más allá de que nos enseña la teoría que la prevención es importante, obviamente,
pero tú tienes que venir apalancado con una muy buena capacidad de gestión de los aparatos de justicia. Sobre todo estratégico, ¿no? Lastimosamente, ¿sí? Sobre todo un control Estrategia, lo que inteligente del pasa es delito, que, ¿no? lastimosamente, este tipo de política pública ahorita a ser duro con el delito, necesita ser duro, ¿sí? Por lo general te termina también elevando la tasa de encarcelamiento de otro tipo de delitos donde no necesita ser tan duro, porque te genera otro problema. Yo sí creo mucho, es muy práctico eso. No toda estrategia sirve para todo tipo de delitos. O sea, no puedes meter todo en un mismo saco. Y eso tú, sí, como analista de seguridad, sabes, ¿no? Claro. El tema de los delitos de drogas, pues, no. El tema de los delitos contra la propiedad puede ser un despropósito meter gente por delito. Pero claro, si tú te pones a ver las tasas de crecimiento de la policía penitenciaria, especialmente crecieron más en los delitos ligados con pobreza. Los delitos ligados con delitos contra la vida, creció el número, pero no tanto. ¿Y crees tú que está ligado a esta lógica de productividad que aparece con la modernización de los estados? ¿O que se exige? Sí, pero es una lógica, una productividad, pero una productividad torpe. Porque yo sí creo que la productividad debe ser bien encaminada. Yo sí creo en la productividad de la justicia y la gestión policial. Pero una credibilidad que debe focalizarse en función de la evidencia científica, ¿no? Porque la productividad tú la dejas por sí solo, actuar en medios de sentidos comunes y donde rigen pasiones e intereses partidistas e institucionales, pues eso te tendrás que dar cualquier cosa. Castigar, pero castigar bien, lo que dice la criminología realista. Y eso no se aplicó. Lo que se aplicó fue una suerte de un viraje punitivo con lógicas populistas. Y ese es el gran parte del peligro de no tener espacios de contrapesos institucionales que se llama en otros lugares política criminal, ¿sí? Y si tú dejas toda suerte de lo que te dice Reigar, la mano de los operadores políticos, pues termina generando lo que generaste. Y ese es el gran parte del problema que pasó con Puerto Rico. O sea, está bien ser duro por los que deberían ser duros, pero había cosas que no había que exagerar. Y sí, la población penitenciaria por droga, por ejemplo, creció muchísimo, ¿no? Claro, porque nuestra productividad, nuestras políticas públicas, por lo menos de contar palitos. Entonces, cuanto más numeritos tengas, sienten que es mejor, y no necesariamente es así. Porque... Y es lo que en Colombia le dicen el famoso fenómeno de la capturitis. O sea, no es una policía orientada a problemas, que es la argumentación que nos hace la teoría anglosajona de lo que es modelo de gestión policial de proximidad, una policía ligada a ser el ejercicio de la ley, del respeto de la ley y la capturitis. Es tu propiedad por capturas. Claro, el sistema de incentivos, la policía está basada en eso. No por solución de problemas. Exactamente. Dime una cosa, ¿cuánto del crimen organizado está vinculado al delito, a la violencia, y cuánto de eso es parte de los reclamos sociales hoy en día? A ver, el problema es que a partir del año 2019 empezamos a evidenciar, justamente coincide con la época del viraje político. Ahí se incorpora la lógica del gobierno de Moreno, que terció por la lista de Correa, y él dijo, bueno, voy a hacer un viraje importante porque Correa había excedido algunas cosas, voy a hacer un modelo distinto, más del encuentro, pero de buenas primeras, plum, se cayó en otro lado, ¿no? O sea, sin ningún empacho, ¿sí? Pero ahí eso se ocupó el discurso de la oposición, la derecha convencional, muy anacrónica en muchas cosas, y cambió todo, ¿no? El año 2019 tuvimos el famoso atentado de la frontera, no sé si tú te acuerdas, los famosos problemas de la frontera, donde un supuestamente presidente de la FARC, era ecuatoriano, bombardeó unos destacamentos, y bueno, generó todo un proceso de remesón, ¿no? Mató a unos periodistas, eso es un relajo. Y eso dio la pauta para que se desarme todo, sistemas de inteligencia, se cambiaron instituciones, ministros, se llegó a nuevos acuerdos con los Estados Unidos en materia de cooperación. Ojo, hay cosas que Correa a veces dice, un político, ¿no? Pero es interesante que él dijo, cuando en el año 2009 él retiró la base de Manta, pues dijo, esto es algo que a mí los estadounidenses nunca me van a perdonar. Literalmente en el año 2018 se vuelve a retomar la cooperación estadounidense, pero Estados Unidos tiene un modelo de cooperación muy práctico, que es básicamente decir, nos interesa la guerra contra las drogas, ¿ya? Y me interesa solamente la incautación de drogas. Y ahí es donde se empieza a evidenciar también un proceso de revolú que paradójicamente empieza a evidenciarse con un crecimiento sostenido de la tasa de homicidios. En ese tono es que creció de la noche a la mañana. Entre el año 2018 al 2019 creció un punto. Después, el año 2019 al 2020 creció casi 2 puntos. El año pasado creció el doble, 14. Y este año lo que tenemos proyectado, si las cosas siguen igual, si quieres parir, vamos a llegar a cerca de 22.
¿De qué? ¿De 22? 22. Homicidios cada 100.000 habitantes para el 2022. Sí. Joder. Para el 2022, exactamente. Eso es muy complicado, Daniel. Sí, sí. Es un crecimiento muy sostenido y ahí tienes un problema, que básicamente lo que dice la policía es que muchos de esos crecimientos del delito se deben en sus primeros momentos a una confrontación de bandas delincuenciales por las disputas por el territorio, y está muy relacionado con el problema carcelario, las matanzas carcelarias, que hay una disputa muy grande por el tema de las bandas criminales que dominan. Que produjo el mismo sistema represivo. Claro, el mismo sistema represivo reprodujo eso, pero nunca lo pudo resolver por falta de gestión. Entonces ahí se ve la orientación de la pérdida de orientación de la política pública, donde tú le dejas a manos de los delincuentes, de los criminales, un manejo de las cárceles bajo la lógica del autogobierno carcelario muy propio del mundo latinoamericano, pues tienes lo que tienes. Una lógica del taita, ¿no? De este jefe de pabellón. Exacto, que dominan todo. Bueno, pero generalmente eso es muy común. No hay que regarse las figuras, pero en todo caso, las cárceles en Ecuador son hiperpermisivas, ¿no? Realmente encuentras cosas insólitas. El hecho de que hasta todo el tema de la alimenticia está manejado por las bandas, ¿no? O sea, lucran de todo. Son verdaderos centros de reproducción y de criminalidad compleja. Y obviamente ese crecimiento del delito tiene mucho que ver con el problema de la pérdida de control del sistema carcelario, pero el problema es que la violencia carcelaria, la violencia criminal, según la policía, el año pasado representó cerca del 70% de las muertes. ¿No? O sea, de las 1.000 muertes tuvimos 70% por parte de la violencia criminal. Y eso, muchos dicen, bueno, estamos golpeando duro a las drogas. Sí. Hay mayor incautación de drogas. Sin embargo, ahí se pone en duda mucho la gestión, porque como analista de seguridad tú dices, bueno, ¿qué me saco yo golpeando a los narcotráficos y lo que tengo es un número de muertos tan alto, ¿no? Y otra es cuando preguntarse si estamos incautando más toneladas de droga, ¿es porque estamos trabajando mejor nosotros o porque están produciendo más droga? ¿No? Claro, y cuando tú quieres decir, bueno, siempre, no, es como que nunca ganas. No, claro. Para ganar hay que virar la orientación de las políticas de drogas, lo sabemos. No, y también hay un tema ideológico, ¿no? Todo, por ejemplo, ahí está este famoso portal Inside Crime. Sí, claro. Que una vez decía que Ecuador es una autopista de las drogas, un titular muy duro. Yo decía, Ecuador es una autopista de las drogas porque ha reducido su tasa de homicidios y hay mucha droga, por lo tanto hay mucha permisividad. Entonces le decía, ¿cuál es la lógica? Ellos tienen que aumentar la tasa de homicidios para decir que estamos siendo más efectivos, somos menos permisivos de la droga. No entiendo nada. Realmente no entiendo nada. El mismo portal hace un análisis del crimen organizado asociado a delitos ambientales en Perú y lo coloca top, ¿no? Porque además de drogas, está la tala ilegal de árboles, la minería ilegal de centros auríferos vinculados al oro y la caza ilegal de especies. Hemos conversado mucho de lo parecido que puede ser Perú y Ecuador. ¿Estos crímenes organizados y estos también están allá o no? No, por supuesto. Lo que pasa es que el narcotráfico es como una especie de... Holding. Sí, como que es un catalizador de otro tipo de dinámicas criminales. De hecho, antes hablábamos de narcotráfico, de carteles, ahora hablamos de crimen organizado. Pero básicamente la base de reproducción del poder de ellos es el narcotráfico. O sea, los manuales dicen que no existe organización criminal en el mundo de las más poderosas que no estén articuladas al negocio del narcotráfico, porque es de largo la actividad económica más rentable, la actividad económica y legal más rentable del mundo. Entonces sí, eso reproduce una serie de problemáticas criminales que están relacionadas, tienen un tipo de vinculación conexa con el narcotráfico, pero obviamente sí, la tala ilegal, la minería ilegal, sobre todo el poder, está muy vinculada. Este tema está dentro de los petitorios, de esta mesa política que intenta mitigar las protestas sociales. Es una mesa, además, que me parece que cuentan con la participación de la Comunidad Europea, ¿no? Naciones Unidas, la Unión Europea. A ver, no. ¿Esa mesa es real? ¿Esa mesa funciona? Acá, porque los medios de comunicación te cuentan las cosas como quieren, ¿no? Entonces acá la protesta social es casi irracional y no quiere conversar. ¿Eso es tan cierto?
A ver, voy a ser un poco duro con lo que... Yo no sé si el proyecto indígena esté muy entendiendo bien el problema del crimen. Creo que ahí el gobierno de Lazo tiene culpas como no tiene culpas. Ya, primero fue heredado, pero también ha sido muy tardío y muy poco... eh, muy negligente para tener estos problemas y resolverlos. ¿Sí? Y eso también ha ayudado que tanto la causa de homicidios. Al final es gobierno. Ellos tienen responsabilidad sobre el tema. Pero obviamente es una demanda ciudadana. Y los indígenas también, eso pega mucho a nivel popular. Y pues, una lucha popular, pues, está dentro de la agenda. Pero no sé si es el tema central. Yo creo que el tema central de los indígenas, personalmente creo que hay tres. El primero es la reducción de los precios de los combustibles, ¿no? A precios de octubre del 2021. Hay un proceso de negociación con los indígenas, un acuerdo, pero lo que hizo Lazo fue, cuando llegó al acuerdo, dijo, me va a congelar, pero antes de congelar le subió el precio y le congeló arriba. Entonces eso indicó mucho. Sí, bueno, es que hay que decir las cosas como son. O sea, no, es como, fue un acto bastante de mucha viveza, como se dice criolla, propio de las élites latinoamericanas. Y generó mucha molestia. El problema es que estaba recién llegando, no había un motivo para entrarle con todo, ¿no? El otro, que es un problema de deuda, de condecoración de deudas, que está exigiendo que el Ecuador es un país donde la política de la pandemia en materia social ha sido muy, muy mermada. O sea, ustedes han sido Suiza, la nosotros. Ustedes han tenido temas de ayuda, bonos, una serie de dinero que ha circulado. Chile igual. De hecho, mucho de eso se explica la inflación, pero bueno, y Ecuador la capacidad de asistencia, porque el Estado está en crisis. Entonces, alguna proceso de precarización de la vida en la sociedad muy fuerte, y en el mundo indígena peor. A eso sumas el tema de la inflación mundial por el tema del combustible, el tema de bloqueo. Peor, ¿no? El aceite, por ejemplo, que afecta a muchas redes populares, es un tema muy complicado. Y el tercer elemento es todo el tema de la famosa privatización de un banco estatal exitoso que lo quieren privatizar, y eso obviamente hay una agenda. Pero creo que son agendas duras, pero eso no ha habido, para nada. En caso de los combustibles, el presidente ha dicho, nosotros lo que vamos a hacer es mantener el precio que está congelado. Pero dice, pero bueno, no lo podemos quejar, ya un precio alto. No, es que bueno, la región tiene precio más alto, sí, pero pues, no es una región, la cosa es el Ecuador, ¿no? ¿Y qué mecanismos de compensación? No ha habido una estrategia de focalización. Por ejemplo, ayer lo veía Biden está haciendo para evitar haciendo una moratoria de 90 días del impuesto a la gasolina federal, que es el 18%. Estados Unidos es un país proteccionista con su industria. Muchísimo. Bueno, Estados Unidos lo hace y Ecuador lo hace, sí. Es un país completamente distinto en tema económico. Exacto. Entonces, en materia de los precios de los granos, del aceite, etcétera, sí, hay un fenómeno mundial, es cierto, pero para eso está la política pública. Sí, o sea, ahora, la protesta siempre pone al policía en el centro y tiene que reprimir porque obedece el mando político y superior, jerárquico. Esto es un escenario de cuestionamiento del desempeño policial. Eso está ocurriendo, me imagino. Sí, yo creo que acabo de escuchar el presidente, la mesa de diálogo no ha existido. O sea, las pretensiones, no ha habido crecimientos, mucha gente quiere decir, bueno, nosotros nos preferimos como interlocutores, los indígenas no tienen posicionamiento sobre eso porque han sido muy radicales en esos puntos. Y obviamente eso, si ellos quieren llegar a un acuerdo, porque ellos no quieren ceder, eso le va a costar al presidente. O sea, una reducción de las precios de combustible le va a costar mucha plata y eso no quiere ir porque se le cae el modelo, ¿sí? Pero la respuesta que yo leí ahorita, el presidente dice, vamos a controlar con todo el peso de la ley. Eso es reflexión. Entonces, bueno, están dados los temas. Yo creo que el día de ayer fue una cosa espantosa. ¿Sí? Hubo varios muertos, muchos heridos, unas imágenes muy fuertes. Hubo policías que estaban a punto de morir, militares que estaban a punto de morir, con lesiones muy fuertes, secuestros, una violencia muy encarnada, muy ecuatoriana. Y bueno, pues las cosas están dadas. Si tú crees que la salida es con el control, pues Colombia optó por ese modelo. Hubo un desgaste muy fuerte de la policía, pero
Eso significó que el señor Gustavo Petro esté en el puesto. El problema es que Ecuador, si lo hace comparadamente, Chile, su conflicto lo derivó una constitución Boric. Perú, bueno, Castillo. Colombia es Petro. Nosotros no hemos sabido procesar ese conflicto. ¿Qué puede pasar? Personalmente, yo creo que la lógica de la represión policial es que el gobierno no va a ceder a las represiones políticas. ¿Y podría plantear un autogolpe de Estado? No, lo que pasa, cuando existe una figura que es muy interesante, que se llama la famosa, es constitucional, no es nada democrática. Es una figura que se llama la muerte cruzada. ¿La qué? Muerte cruzada. Explícanos. O sea, el presidente de la República tiene la potestad, en los primeros 3 años de su gestión, de que si la Asamblea, ¿ya?, le impide su plan de desarrollo, él puede, con un decreto, disolverla y convocar a nuevas elecciones en 6 meses. Tanto el presidente como el presidente de la Asamblea, para completar el periodo. ¿Sí? Es decir, perdón, el Congreso también lo puede hacer contra el presidente. El Congreso lo puede hacer contra el presidente, pero el procedimiento es un poco más largo. ¿Por qué? Porque el presidente la Asamblea tiene que activar el proceso, hay un proceso de activación, un proceso de destitución, el presidente tiene que defenderse, tiene que cumplir 90 votos en la Asamblea, o sea, las 2/3 partes, y la puede destituir el presidente, asume el vicepresidente, y en 6 meses nos vemos en las nuevas elecciones. Es un escenario, digamos, que te da cierta lógica de gobernabilidad para romper la inercia de la choque de poderes. Y eso es lo que un poco el presidente ha amenazado muchas veces, pues, pero no lo hace porque su popularidad ha caído muchísimo. Entonces, el hecho de pensar que en 6 meses le toca gobernar por decreto, pero en 6 meses frente a su proceso electoral es complejo políticamente. Pero la Asamblea, ahorita el grupo de los correístas ha activado ese mecanismo, porque eso se activa con el voto de 46 asambleístas, ellos tienen 47 asambleístas. El proceso empieza a iniciarse, que dura 72 horas, desde que empieza, todavía no empieza, y no ha subido, y no ha tenido la actividad de otros grupos políticos, pero dado que va a haber un escenario de represión, porque así lo plantea, y no hay negociación, pues es una salida que va a generar presión al gobierno fuerte a nivel de la Asamblea, porque algo tiene que decir la Asamblea y tiene que dirimir frente a eso. La otra es que el presidente renuncie, la otra es que reprima, y la otra es que negocie, pero el negociación le va a salir costoso, porque su capacidad de maniobra es muy limitada, y bueno, la represión es la única posibilidad de salida y de control absoluto. No le recomiendo que haga eso. No. Se nos acaba el tiempo, Daniel. Probablemente me parece que lo que está ocurriendo en Ecuador es una historia en construcción. Palabras finales. Bueno, no, agradecerte, querido Quique, por la invitación. Un gusto, no sabía que estabas de radiodifusor, bueno, no sé, de periodista. Sí, periodista. ¿Cómo le dicen ahora? Generador de contenidos. Sí, pero bien, a un rato lo haré. Y bueno, justo concluyendo el tema que habíamos empezado a hablar, es decir que, bueno, problemas comunes, ¿no? Soluciones particulares, ¿no? Pero así es. Esté construyendo un nuevo proceso que sea algo interesante, que aporte a la región en el proceso de democratización que Dios quiera se logre concretar. Sin embargo, estamos viviendo etapas muy complicadas, un poco oscuras, mucha incertidumbre, pero que, bueno, queremos sacar lo mejor de nosotros en este momento. También deseándole suerte en muchos de esos temas. Yo sé que también en Perú hay realidades muy complejas. Y bueno, también tiene un gobernante que habíamos hablado en la antesala, que un poco nos pone a pensar el tema de la representación, ¿no? La representación política, que es algo que hay que pensarlo seriamente para ir avanzando en la democratización de nuestros estados. Sí, obviamente el tema de la seguridad es un tema importante dentro de estos temas, ¿no? Porque obviamente lo que se requiere es manejar buenos estándares de seguridad en contexto de democracia, ¿no? Sí, eso. El éxito de la política pública está ahí, ¿no? Sí, sí. Ojalá que podamos pronto crear más espacio para poder conversar estas cosas que nos compete al barrio. Un abrazo grande, Daniel. Igualmente, Kike, un abrazo, estamos en contacto. Cuídate. Chao, chao.